hagan sus aportes también. Entonces un poco el título va de la mano de eso, ¿no? Algunas respuestas y muchas preguntas. ¿Qué es esta información? En realidad la sabemos más o menos todos y todos las hemos leído. El coronavirus es de una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que hay varios coronavirus que causan infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades graves, más graves, como es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, y también como es el síndrome respiratorio SARS. El coronavirus entonces se ha descubierto más recientemente como una enfermedad, este tipo de coronavirus, y tiene esta nomenclatura después de una serie de investigaciones, una serie de casos que llevaron a estudios y que le dieron este nombre porque a partir del año pasado fue que se diagnostica en diciembre. ¿Se acuerdan? En China la aparición de los casos que llevó de una forma atípica, es una enfermedad entonces que se presenta de una forma atípica y que de ahí ven la manera de empezar a estudiar. Entonces, esta enfermedad infecciosa causada por este virus se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos. Todos saben que el brote surge en la ciudad de Wuhan, en China, y que fue en diciembre del año pasado. Tiene una secuencia genética muy parecida a la del SARS y tiene a otro coronavirus que aparece por primera vez en el 2002 y causa una pandemia también, como más de 8.000 y además más de 8.000 muertes, personas infectadas, 800 muertes, perdón, más de 8.000 personas infectadas. Otro coronavirus que causa esta enfermedad en humanos grave es el MERS-CoV, que se identificó en el año 2002 y que surge en el Medio Oriente y que estaba asociado a los animales, como en esta oportunidad, pero en esa instancia era a camellos. El 31 de diciembre del año pasado surge un agrupamiento de 27 casos con una neumonía típica y de etiología desconocida, y que además agrega 7 muertes, 7 casos graves que fallecen, y ahí empiezan a investigar y cuando ven y descubren nuevo virus. ¿Sí? El 7 de enero entonces de este año, las autoridades de ese país se identificaron como agente causante de un brote nuevo del virus de esta familia, que fue denominado inicialmente el nuevo coronavirus COVID-19. Los primeros casos humanos se asocian en el mercado de diversos animales. ¿Se acuerdan aquellas filmaciones también que nos pasaban? De aquella cantidad, que muchos son consumidores de una vasta gama de animales que nosotros no lo hacemos y en las condiciones también que lo hacen. Y bueno, se piensa que puede haber provenido de él. ¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus? Por esta vía principal es la vía aérea, ¿sí? A través de pequeñas gotas que se producen cada una de las personas que tose o estornuda, libera ciertas gotas de ciertas micras que tienen un cierto peso y caen a una cierta distancia, y eso hace que se pueda transmitir si la persona no se mantiene a una distancia menor a un metro. Y también se transmite al tocarse el contacto de ojos, nariz, la conjuntiva de los ojos y las superficies contaminadas. También son medios para poder contagiarse. Hoy preguntaban en un grupo cuánto permanece el virus en la superficie vivo. Y hay diferentes bibliografías y hay diferentes intervenciones. Por supuesto que como esto todavía está en estudio, los ingleses dicen que entre el metal y el plástico se mantiene entre 9 días. Pero bueno, sí, hasta 9 días puede permanecer en ese tipo de superficie. Y bueno, si no puede supervivir en otro tipo de superficies, hasta 72 horas. Por eso el énfasis que después vamos a hablar de lo que es la higiene, y que esto es un trabajo en equipo que va a venir de la mano de todos, que todos vamos a ser actores y cada uno va a tener su parte de nosotros. ¿Cómo se transmite? Bueno, siguiendo con esta línea, es de una persona a otra con bastante facilidad. La diferencia que este virus tiene con los restos de los coronavirus es la alta tasa de transmisibilidad que tiene. Entonces, a modo de ejemplo, la tasa de contagio tiene de 1 a 2,
2.5, aunque en otras hay otras bibliografías y otras estimaciones que es de 2 a 3 veces, es decir, cada persona que esté infectada a su vez va a contagiar a 2 o 3 más, y esas 2 o 3 más a 6, 8, 9 más, 12 y así consecutivamente. ¿Sí? Bueno, y el 11 de marzo el director general de la OMS lo declara pandemia a nivel mundial, visto que bueno, en realidad tiene 125.000 casos, de los cuales van acompañados de más de 5.000 muertes, y que más de 118 países están, que además sumado a esto se suma a las Américas, contrajeron este virus. Bien, a lo largo de las últimas semanas entonces el número se multiplicó casi por 13 y el número de los países atacados fue casi triplicado. Esto es un poco la imagen de lo que es a nivel hoy la distribución geográfica del brote de la enfermedad a nivel de las Américas. No sé si se ve bien ahí, porque está medio oscura. Pero ustedes ven que desde Italia principalmente es de donde salen casi que todos los casos. Entonces, bueno, principalmente Estados Unidos, México y después el resto de América del Sur está. Así que todas las ciudades están con casos de esta virus. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, esto es un poco lo que decía la doctora Cabrera. Los más comunes van a ser la fiebre, se asemejan mucho a un resfriado, y eso a veces es lo que hace la duda de si está cursando o no, y bueno, y después está la definición de casos, que es lo que también hace un poco la separación. Pero la manifestación prácticamente es muy parecida a los cuadros gripal, con algunas características: el cansancio y la tos seca, que pueden presentar también la congestión nasal, el dolor en las articulaciones, lo que es la rinorrea, dolor de garganta, odinofagia y diarrea. Pueden ser leves y empiezan a ser levemente, se aumentan hasta intensificar. Algunas personas y esto también está un poco en estudio, de por qué algunas personas lo presentan y no tienen ningún tipo de estas manifestaciones. Uno de cada 6 personas van a contraer este virus, desarrollando una enfermedad grave y que puede llegar a presentar la dificultad para respirar. Los mayores de 65 años es una población que está más propensa a que, bueno, si se presenta la evolución, sea a la peoría, y por supuesto aquellas personas que tienen comorbilidades, ¿no? Como son hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, bueno, van a tener más posibilidades de desarrollarlo. Y el 2% de estas personas que contrajeron o que han contraído el virus, bueno, tienen más probabilidades de muerte. Mariana, perdona, ahí falta la obesidad que... La obesidad también que es una de las factor, primeras. y que también se da en todos los grupos, todas las edades. Bien, ¿cómo se propaga? Contacto persona a persona que esté infectada con este virus. El contacto. Por esto, también con estos pacientes, además del aislamiento en gotita, porque es la vía en la cual se transmite, el contacto también va a estar aplicado como medida también para tratar a estos pacientes. ¿Sí? Puede propagarse entonces de persona a persona, 5 micras, las gotitas procedentes de la nariz, de la boca, y bueno, van a salir despedidas por la tos o bueno, exhaladas. Caen sobre los objetos y las superficies, rodean a las personas, de modo que puedan contraer el virus. Este es un poco el mecanismo de cómo, más allá del tipo de virus, de cómo funciona, ¿no? Por eso es realmente bonita, porque funciona de esta manera. También podrían transmitirse por aerosoles o procedimientos terapéuticos que lo produzcan. El comportamiento se encuentra siempre en constante observación, ¿ya? Y análisis. O sea, hoy se sabe esto, mañana podemos saber, o se sabrá algo más de nosotros. Esta definición, yo no sé si logran ver de ahí, esta es la definición de caso que es emitida por el Ministerio de Salud Pública. Hay ciertos criterios clínicos y están los criterios epidemiológicos. ¿Sí? Por ejemplo, fiebre y síntomas o signos de enfermedad respiratoria aguda alta y o baja, como la tos, la rinitis, odinofagia, apnea, aumento de la frecuencia respiratoria, y cualquier persona que haya tenido contacto cercano con un caso confirmado en los 14 días previos al inicio de los síntomas.
Esa sería una de las definiciones que se maneja para poder evaluar el paciente cuando viene y consulta. Después hay un segundo criterio donde presenta fiebre y síntomas o signos de enfermedad respiratoria baja y historia de viaje a un área afectada en los 14 días previos al inicio del síntoma. ¿Sí? Y después hay un tercer criterio que es fiebre con cuadro respiratorio, neumonía, síndrome de estrés, aquello más grave, que requiere internación en cuidados intensivos sin un agente biológico identificado, por supuesto que descartados otros estudios de laboratorio que se hayan realizado y que no se haya llegado a un diagnóstico y sin identificación de posibles exposición. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, y aquí viene lo que nos compete también un poco más a nosotros, que va a ser lo que es la reproducción de la muestra para la toma de la muestra de técnicos. La manipulación de estas muestras requiere niveles elevados de seguridad, ¿verdad? Por lo que todas las muestras colectadas deben ser consideradas infecciosas. Esto es, yo voy a mantener la mejor técnica posible dentro de las condiciones que también se den para poder realizar la toma de la muestra y no dar lugar a errores. Bien, para eso el equipo de protección personal que vamos a usar es fundamental. ¿Sí? Y esto también puede llegar a cambiar, de hecho que voy a agregar una información que no había. Para la toma de la muestra tenemos que usar una sobretúnica que sea impermeable, un tapaboca N95, guantes, no requiere que sean estériles, las gafas protectoras y el tubo por medio de transporte del líquido tirado. No sé si todos han llegado. ¿Qué hay de una visera o algo así? Bueno, lo que pasa es que las gafas, cuando puedes tener, si no tienes las gafas puedes tener la visera, que lo que hace es que te cubre mejor el rostro. Pero me parece que en Plaza no contamos con ese insumo, así que sí, lo que contamos es con las gafas convencionales, con elástico y protección, sino con los lentes también, de acrílico. Entonces, bueno, no sé si todos han llegado a ver el tubo con el medio de transporte y los hisopos para la muestra. En realidad... Está en el laboratorio, dijeron, ¿no? Sí, ese tubo... Eso es, se hace la denuncia de epidemiología y ahí se determina si se hace o no. El médico es quien hace esa tarea. El médico es quien plantea el caso clínico y, bueno, si está dentro de los criterios, se manda a buscar al laboratorio. Nosotros preparamos. No tiene mucha ciencia. ¿Ustedes se acuerdan del H1N1? ¿Se acuerdan los hisopos que venían anteriormente con el frasco? ¿Vieron que es un frasco más grande? Yo me acuerdo que el de H1N1 era más pequeño. Es con el medio de transporte y tienen dos varillas. Vieron que los hisopos no son los hisopos convencionales, vienen con una ranura, entonces luego después de que se toma la muestra, se quiebran esa ranura y queda dentro del tubo. Dicen que hay algunos que no lo traen. Una pregunta, porque hoy la pregunta es, digo, no sé si quieren terminar con ustedes, después preguntamos. Como quieran, sí, capaz que... Pregunta, no, porque es justamente preguntaron el tema, ¿van los dos hisopos dentro del tubo sí. o simplemente con uno ya bastaría? No, deben ir los dos. Es porque la toma... Bien. Contesta para contestar filmando. Los hisopos son... Contesta porque estamos filmando. Los no están identificados. En realidad lo que piden es que la muestra sea nasal y orofaringea. Exactamente, pero en realidad no tiene que estar identificado y rotulado el hisopo, no, porque aparte ahí requiere que el manejo sea peor y tiene más exposición a la persona que toma la muestra. Claro, la idea es esa, que no, porque hay hisopos que van a ver que tiene la ranura y hay otros que no. Entonces, ¿qué hago si no tiene la ranura? Se corta con una tijera y listo, es eso. Bueno, son de dacrón y poliéster con una varilla de polipropileno
Y si se requiere para esta instancia un bajalenguas también, porque hay veces que a los niños quizás se nos dificulte tomar muestra, ¿sí? Bueno, el tipo de muestra está clasificado por la edad. Entonces, los adultos y los niños mayores de 5 años se les debe de realizar el hisopado nasofaringeo más el hisopado orofaringeo, ¿tá? Nasal, lo más profundo que se pueda, y el otro es por la parte posterior de la faringe, ¿tá? Se frota y luego después de ahí se guarda en el frasco con el medio de transporte. ¿Tá? Y en los niños hasta 5 años, que eso también está un poco en discusión por lo que decía Sandra los otros días, que hay niños de 4 años que aspirarlo va a ser complicado, que la muestra se recomienda que sea por un aspirado nasofaringeo. ¿Tá? Podrían eventualmente enviarse muestras también, hay otros procedimientos que se pueden tomar las muestras también, que pueden ser los pacientes en situación crítica, como es el lavado bronquialveolar o el aspirado traqueal. ¿Tá? También se puede tomar la muestra por esos medios. Adri, en caso de que el paciente esté vesicado, como mandamos nosotros cuando mandamos por cualquier cultivo de secreción que le cortamos la punta, ¿sirve igual? No. Y no. Debe ser el otro directo, ¿no? No. Lo que sacás de la aspiración pasar el sol. Exactamente. Y ahí no hacíamos en ese entonces, creo, ¿no? Porque esa es la oportunidad del H1N1, lo que hicimos fue directamente el hisopado. Abríamos boca, íbamos lo más profundo en boca y íbamos lo más profundo en nasal. Sí, exactamente, Eso, así. no vamos a mandar eso porque en realidad... No vamos a mandar secreción. No. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bien. Esa es un poco la imagen de cómo se vería o hasta dónde debería de estar inserto los hisopos. Bueno, esto es un poco, en realidad, hace también a lo que es laboratorio, pero más que nada de mención de que las muestras de ambos hisopos nasal y faríngeo se van a colocar en el tubo del medio de transporte. Algunos, bueno, lo que decíamos recién, que trae el troquelado y que permite, y si no el otro, lo que quieren es, se corta con la tijera y más nada. ¿Tá? Después, el tubo con los hisopos se debe mantener en forma vertical para que durante la conservación y el transporte no haya ningún tipo de derrame del líquido y se envía en un triple envase, pero eso lo hace el laboratorio, si no me equivoco. En realidad nosotros desde nuestro servicio lo que vamos a hacer es, después de tomar la muestra, es conservar de que no esté lateralizado ni que se vaya a perder ni a volcar, y ponerlo en una bolsa convencional, sí, cerrada, y se envía al laboratorio. ¿Tá? Lo ideal es que creo que la muestra se conserve entre 4 y 8 grados, pero eso debe ser del transporte del ministerio, no sé cómo es doctora eso. Pero nos dijeron que desde allá, acá los mandáramos. Sí, claro, desde la institución al laboratorio en realidad viene sin refrigerar, pero después hacia Montevideo tiene que ir refrigerado y que no puede perder la cadena de frío también. Y va con pedido común. El pedido de análisis común. Claro, la solicitud es con el recibo que nosotros mandamos a todos los servicios indicando el pedido de la muestra. ¿Tá? Por supuesto que esto tiene que ir rotulado con el nombre, la cédula del paciente, quién toma la muestra, quién de qué servicio va. Lo mismo que hacemos siempre con cualquier muestra que mandamos a todos los servicios. ¿Tá? Una cosa es que va con pedido común, pero tiene que tener una denuncia epidemiológica y el día Claro. de epidemiología tiene que haber dado la orden que se saque. Eso lo hace el médico. Claro. Sí, es el pedido de esa Cuando orden. Sí. llega el pedido ya está hecho todo ese trámite. Nosotros sacamos la muestra porque el médico Sí, porque está dentro de los criterios y el ministerio dijo sí, tómenle la muestra. ¿Alguien quiere? Miriam. Yo te los voy a enviar desde el interior. Tengo que hacer la triple protección porque yo lo mando por un medio de transporte. Sí. Ahí sí. Ahí el interior tiene que hacer su lugar de transporte. Sí. Ahí está. ¿Y ustedes nos van a mandar o nosotros lo colocamos dentro de un frasco, lo rodeamos de algo aislante y dentro de una cajita? Bueno, eso podemos Dice el elegir. ministerio. Eso tenemos que ver si compramos algún estuchecito o algo para de repente tener. Sí, lo hemos comprado. O sea que si viene ahora van a tener que hacer algo. Por ejemplo, el Ascano, lo que iba a hacer ahora para enfriar las muestras desde allá era ponerlo en un recipiente rígido y exportar en una conservadora y lo transportaban hacia acá. Y se puede enviar como siempre por el medio de transporte. Sí, en esas condiciones sí.
Con frío. Ahí del interior con frío ya, porque demora más. Bueno, ¿y qué vamos a hacer o qué estamos haciendo ya desde acá, desde Comelo? ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? Porque en esta etapa estamos, medidas de prevención y de control, ¿sí? Prevención de nosotros, si tenemos contacto con algún paciente, de no contagiarnos, y bueno, y de poder también darle un poco de control a esto, porque si no, se dispara para cualquier lugar. Y esto va definido por áreas. Cada área de la institución, a nivel acá central Rocha y a nivel del interior, tiene que tener dispuesto, ¿no?, como ciertas indicaciones o recomendaciones para poder recibir este tipo de usuarios, ¿no? En el área de espera y recepción, lo que recomienda el Ministerio es colocar alertas visuales a la entrada de los servicios ambulatorios, que sea por supuesto que tenga un lenguaje comprensible, con instrucciones a los pacientes y acompañantes para registrarse donde debe ser atendido, informar si presentan algún síntoma de infección respiratoria. Nosotros acá lo que se le está pidiendo al administrativo cuando llega el paciente, y en el interior, un poco hablando con las licenciadas de allí, es el administrativo quien recibe al usuario y lo que le pregunta es por qué motivo consulta. Si es por un cuadro respiratorio, enseguida le provee un tapaboca, y si no me equivoco, Noelia, no sé si la idea es avisarle enseguida al médico de puerta para que, bueno, en realidad tenga como prioridad para atender a ese usuario y que no tenga en las salas de espera como una larga estadía ahí para la espera de ser atendido. ¿Está? Bien, entonces, la higiene de manos también, todo lo que es la cartelería informativa sobre eso también. Higiene respiratoria o etiqueta de la tos, estas cartelerías en realidad el Ministerio las ha emitido, las conocemos y están puestas en las salas de emergencia o en las policlínicas también. Las salas de servicio de salud deben asegurar la disponibilidad de los materiales, esto es que las instituciones están obligadas a dispensar todos estos insumos para tanto el uso de los usuarios como el personal. Y dispensadores también de alcohol en gel, convenientemente colocados en corredores, salas de espera, para higiene de manos, enfermos y familiares también. Esto es un poco... ¿20? Lo único que va a venir es tarrinas de 5 litros. Vieron que están viniendo, el alcohol en gel están viniendo en tarrinas de 5 litros. Nosotros, claro, no tenemos que tirarlos, guardarlos, y lo que se hace en depósitos es recargarlos, ¿no? o centro de materiales. ¿Para qué centro de materiales? Porque hay que desinfectar ese. Por eso. Centro de materiales se va a encargar de recargar los dispensadores que ya tenemos usados en nuestros servicios, ¿sí? Bien, esto es una medida que todos aplicamos diariamente, y que nosotros como personal de salud y como licenciadas en enfermería mayoritariamente que tenemos acá, somos replicadoras de conductas, ¿sí? Y dentro de eso está lo que es la adhesión al lavado de manos. Y del lavado de manos saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, ¿tá? Sabemos que el lavado de manos tiene 10 pasos, sabemos que tiene 5 momentos, pero nosotros sabemos y debemos conocer para poder también controlar y educar al personal que está a nuestro cargo, así también como el familiar que está en la puerta y que viene con ese paciente a consultar, ¿sí? Somos nosotros los mandos que debemos regular todo eso, ¿sí? Y entonces, bueno, acá en realidad esto ya lo conocen, la cartelería de lo que es el lavado de manos, la higiene de manos va acompañada de lo que es el lavado de manos y la desinfección con alcohol en gel. Y que por supuesto esto tiene sus tiempos también. Una pregunta, ¿Admisión actualmente está haciendo eso de consultar cuál es el motivo de consulta? Sí, sí. Preguntarle al paciente que entregar tapabocas. Sí, sí, eso se está haciendo ya. Bueno, acciones entonces dentro de los servicios de salud. La máscara también seguimos en lo que es el policlínico y puerta de emergencia. Máscara y separación de personas con síntomas respiratorios, ¿sí? El uso de las mascarillas cuando no es necesario puede causar aumento innecesario de los costos y la falsa sensación de seguridad que lleva al descuido de otras medidas.
Esto también corre por cuenta de nosotros y la responsabilidad de lo que son los insumos. Por supuesto vieron que hay una escasez, que no somos nosotros, es a nivel creo que mundial, nacional, en que todas las instituciones están viendo cómo acortan o reducen el gasto de ciertos insumos, más que nada el equipo de protección personal, todos los elementos que componen el equipo de protección personal. Y bueno, y esto va un poco de la mano de eso, ¿no? Se recomienda entonces ofrecerle la mascarilla, que esto en este caso y nosotros lo va a hacer el administrativo, bueno, y por supuesto que tiene que tener ciertas condiciones, con piezas amoldables a la nariz de la persona, que va a consultar con este cuadro respiratorio y que va a estar en esa sala con ese periodo de tiempo en espera. Y además cuando el espacio esté permitido para poder alojar a este paciente, que no esté compartiéndolo con el resto de la gente que va a estar esperando, también la institución o el servicio tiene que estar está obligado a brindarle al usuario ese espacio de espera, ¿sí? Por supuesto que a este tipo de usuarios se los va a tratar de manejar desde el domicilio dentro de las condiciones que presenten. Si no tiene ningún cuadro de dificultad respiratoria, disnea o algo que vaya acompañado que no le permita estar en el domicilio, pero este paciente, la idea o el planteamiento es que permanezca allí y que desde la institución vea las diferentes maneras de comunicarse diariamente, tanto enfermería como médico, para poder estar en contacto y bueno, hagamos uso de las redes, de la videollamada y de la telemedicina, como dicen, porque es lo que se está usando o lo que plantean también y está recomendado, ¿tá? Para tratar este tipo de usuarios, siempre y cuando lo amerite, ¿no? Bueno, durante la atención de los pacientes, el personal asistencial debe aplicar precauciones por gotita, usar mascarilla para contacto o a menos de 1 metro del paciente, además de las precauciones estándar. Y esto es otra cosa que nosotros tenemos que tener siempre presente, las precauciones estándar, ¿sí? Que por supuesto que son dirigidas hacia todos. Cuando examinan a pacientes con síntomas de infección respiratoria, particularmente si tienen fiebre y existe riesgo de contacto con secreciones respiratorias. ¿Y cuándo usamos la mascarilla? Si está usted sano, como dice ahí, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospecha de la infección, ¿tá? Y lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos del usuario. Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con un lavado frecuente de manos o se usa un alcohol hidroalcohólica o se usa una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Se necesita llevar una mascarilla, si necesita llevar esta mascarilla, aprenda a usarla y a eliminarla correctamente, que esa es otra cosa también, ¿no? Donde eliminamos los desechos. Bien, esto no sé si se logra ver, pero es un poco a nivel de las instalaciones, consultorios, salas de esperas y triage, qué rol se describe, qué actividad se realiza y qué equipo de protección personal se debe usar, ¿tá? No las voy a mencionar a todas porque en realidad creo que en mucho tiempo tampoco nos vamos a tener. Esta información les va a quedar, les va a llegar a todas, pero en realidad está bien sencillo, bien claro, y te dice que en la sala espera el paciente con síntomas que debe de colocarse, el que lo atiende y el usuario, el paciente sin síntomas que debe de colocarse. Está bien claro y bien fácil de entender, ¿tá? Bueno, siguiendo con el equipo de protección personal, los guantes de examen no estériles, que pueden ser de látex o nitrilo para aquellas personas que son alérgicas al látex. La longitud del manguito, bueno, la longitud del guante debe llegar hasta la mitad del antebrazo, eso sería lo más recomendable, y por supuesto que hay diferentes tamaños. Ahí dice, en realidad, que no se recomienda el uso del doble guante, ¿sí? En realidad no se recomienda el uso del doble guante. Sí se pueden ver en algunos procedimientos, como puede ser el anestesista, o por ejemplo en un paciente en un CTI cuando se lo ventila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el médico cuando ventila, con el guante más exterior lo que hace es envolver el laringo y lo deposita en un recipiente para después ser procesado. Y después sigue trabajando con el par de guantes que tiene puesto por debajo. Ahí es cuando se ve o se ha visto el uso y que bueno, que estaría medianamente aceptado, pero no en otras circunstancias que no se haga. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Nos planteaba hoy un cirujano de que el quite con la N95 sí, fuera utilizado todo el equipo quirúrgico
quirúrgico actuante lo utilizara. O sea, que primero se colocaran todo este kit con la N95 Sí. y encima todo el atuendo estéril. ¿Sí? Todo el atuendo estéril que habitualmente ellos utilizan. Porque primero se aislaran, digamos, ellos, y después utilizar el atuendo estéril. ¿Eso te lo refería el cirujano o el anestesista? Cirujano. El anestesista. Porque viste que la cátedra de anestesia emitió su protocolo para el uso de... Exactamente. Que hoy inclusive tratamos de hacer una especie de simulacro y vimos esto del doble par de guantes que era efectivo para no estar dejando sobre la mesa al laringo, Sí. la mascarilla, tener inclusive una bolsa roja allí porque tú puedes tener que utilizar otro aparataje y también se va a contaminar para no dejarlo sobre la mesa. ¿Eso fue una sugerencia? Bueno, ¿Cómo esto que- fue un planteo del jefe de servicio, de utilizarlo de esta manera. O sea, Y bueno, lo podemos ver, lo podemos ver. y después todo el atuendo estéril. Y bueno, lo vemos después en algo así, el planteamiento de... Y el atuendo estéril ya no es. Claro. Ustedes en el blog tienen la túnica impermeable. Lo que deberían capaz que cambiar en cuestión de aerosol es la mascarilla. Pero no para todo el por eso quería para que unificáramos criterios, porque obviamente que esto va a llevar a que, o sea, seguramente rara vez me va a llegar un paciente pasar de los días, capaz que sí, aumento de las posibilidades, pero de ver un poco cómo manejar los recursos, ¿no? Sí, porque ahí estaríamos utilizando doble recurso y En realidad, Exactamente. cuando se viste cirujano ya tiene un equipo Claro. profesional. Claro, pensado desde ahí. Y además está pensada, es para aquella gente que tiene el manejo de la vía aérea. O sea, que se pongan el N95 en Claro. diferente. Claro, Bien, lo hago. sería más que nada sería el anestesista. Lo otro es que Y el ayudante. en esto de que hay dos tipos de kit, nosotros pensábamos en nosotros utilizar solamente el kit que tiene el N95. Porque pongámosle que está justificado en aquel paciente que tiene el riesgo de tener contacto con las perfusiones aspiratorias, que sería en colaborar en la intubación o el anestesista cuando intuba o si necesitamos aspirar. Sí. Pero cuando hacen una RATI, una anestesia regional, el paciente también está muy cerca nuestro, porque nosotros lo sentamos, claro, para ayudarlo con la postura, y estamos muy cerca de él, estamos cara a cara, digamos. Pero vamos a entenderlo si Por supuesto, todo esto en el paciente que tiene los síntomas sospecha. respiratorios o confirmados, ¿no? A ver, y que bueno, le tocó llegar al quirúrgico. Claro, ¿Sí? Entonces como que el otro kit a nosotros no nos serviría, por supuesto. porque además incluso en una anestesia regional puede transcurrir todo bien o en un momento tener que intubar al paciente. Bueno, pero justamente los otros días cuando dijiste lo del kit para el blog quirúrgico que no había llegado, yo me puse a pensar, pero ¿y en qué momento? Si en blog no se le va a tomar la muestra al paciente, pero sí pensando en el manejo de la vía aérea del anestesista y del O ayudante. la posibilidad durante el transcurso de la cirugía. Y en ese caso, digo que el paciente, por ejemplo, va a hacer una anestesia raquídea, en el caso de que plantea María, en ese caso no se protege al paciente, en realidad ponerle el N95 al paciente y Bien. el resto. No. Bueno, no, pero no se le A favor para común. El 95 no va para el paciente. No, digo porque digo, capaz que en ese caso solucionaría para usar uno y no 4. No, el infectólogo tiene 95 no para el paciente. Pensándome que van a ser Mascarilla quirúrgica, nada más. Tiene que llegar, ¿no? Porque aparte, a ver, al pensar que esto va a ir en aumento. Digo por el tema del material, tampoco sería un uso tan exorbitante porque se supone que no van a ser muchos los casos que además de estar contaminados lleguen al blog. Incluso te digo más, capaz que en ese caso todavía plantea que el paciente ni siquiera baje al blog. Estamos hablando de Un paciente contaminado no va a ser Si lo pensamos, cada vez póngale bien una van a ser Lo de la anestesia raquídea, vamos a estudiar las recomendaciones, ¿está? Porque estamos con un problema de material como el de eso, ¿está? Y lo El otro N95 nos quedan pocos trabajos, ¿está? No hay en Uruguay
Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer un uso súper Priorizar las afiliaciones. solamente cuando está estrictamente. Y lo otro que hay que estudiar es esto, de que se pongan todo este equipo y encima... Pero eso sí que realmente no, para mí, realmente no vamos a imaginar. O sea, el equipo que se pone cirujano ya es un equipo de protección. ¿Para qué se va a poner dos equipos? El cambio de tapabocas es Claro, cumple, es la misma túnica impermeable. que tuvimos nos fuimos pensando esto, ¿no? Utilizarlo solamente el circulante y el anestesista y el resto del equipo ya estaba cubierto con Claro. su atuendo estéril. Pero hoy surge esto, entonces quería traerlo para conocer un poco. Surge como duda dentro de... No, como planteo. Usamos, nos Esto. peinamos y encima nos ponemos el atuendo estéril. No. No, yo creo que lo único... Agregarle el N95, sí, las gafas. Atuendo estéril, no. Está. No. Cuando es vía aérea, el manejo de la necesita con la vía aérea, sí. Ahí sí, pero no. El cirujano no necesita el 95. Bueno, pero que me plantea que sí. Claro, el cirujano plantea que sí. Está planteando que sí, que necesita el N95, la gafa, todo el equipo nuestro, digamos, la sobretúnica descartable, todo, y encima su atuendo estéril. Claro. O sea, un guante común y un guante estéril arriba, una sobretúnica de papel y una sobretúnica. La N95, realmente, más allá del tema de si hay carencia o no, mi opinión personal, y hay cosas que todavía no están bien demostradas, sin duda se deben usar cuando se producen aerosoles, Claro, pero sin eso... duda, y déjame terminar. A veces lo que pasa con el tema de las mascarillas, la N95 y las otras también, que da una falsa sensación de seguridad y no los va a proteger, porque si hay algo que no va a prevenir en la transmisión, si yo me la estoy toqueteando, porque realmente la N95 es solamente para aerosoles, lo mismo que las máscaras, es para las gotitas. Entonces, realmente yo no sé, en una situación donde se está en la cirugía, el paciente no va a producir los aerosoles, va a estar expuesto a la anestesista, que es el que lo está ventilando. ¿Cuál sería el racional de que lo usara el cirujano? Digo, y sobre todo para que no se pierda esa sensación de seguridad, ¿viste? Que ahora tengo la N95. Ellos lo plantean porque refieren que van a estar en el riesgo de tener contacto con secreciones del paciente. Bueno, todos vamos a tener en el riesgo, porque nosotros al entrar a una habitación de un paciente que está tosiendo, vamos a tener riesgo de tener contacto con secreciones. Cuando le vamos a poner una vía a un paciente que está tosiendo, le vamos a poner una mascarilla, nosotros vamos a tener una mascarilla, pero estamos en riesgo. O sea, pero evidentemente todos estamos en riesgo al atender a pacientes enfermos. Pero la recomendación es cuando maneja secreciones. O sea que en principio no podemos usar N95, es mi opinión también, voy a leer. Y porque son procedimientos. El cirujano que está lejos de la vía, está más que separado justamente porque la vía de aire es contaminada para la cirugía, no lo van a dejar pasar. Secreciones de este lado, yo creo que el uso del N95 no estaría indicado, pero no quiere decir que no vayamos a estudiar, me parece. Quería plantear justamente para que... Es lo que yo creo, o sea, por lo que hemos leído, como dice Susana, por lo que hemos leído. Hasta ahora el N95 está recomendado para todos los procedimientos que liberen aerosoles. Aspirado, algún tipo de estudio bronquial, de intubación, de reanimación, las nebulizaciones también, que van a ser las menos y que las van a retirar. Así que bueno, en esas circunstancias. Pero capaz que tenemos que hacer un protocolo, ¿ya? juntos, con infecciones con blog, para que quede claro cuándo usamos y tratar de que se cumpla, ¿no? Claro, esa era la idea. Incluso nosotros íbamos hoy a trabajar en ese protocolo como para generar algo interno y poder compartirlo, tanto con la parte de anestesia, con cirujanos, con ustedes, y ver para ponerlo en práctica. Estos puntos tienen que quedar bien claros. Trabajenlo y mándenlo para... Pero este punto de lo planteaba el jefe de servicios es bueno que hablamos con... Y que por lo menos aclaramos al momento de escribirlo, ¿no? ¿Se podría hacer un protocolo también de los tapabocas del resto de los sectores? Porque
porque Depósito le llueven pedidos de tapabocas N95, de tapabocas comunes y con mucha exigencia y por parte de enfermería. Entonces a veces vemos la disyuntiva, le entregamos, no le entregamos, porque se hicieron los kits. Bueno, todos tienen los kits. ¿Qué hacemos? ¿Le entregamos aparte tapabocas? Hay suficiente tapabocas, pero va a llegar un momento que si seguimos teniendo comunes, seguimos pidiendo de esta manera, se van a acabar. Sí, hay que entregarlo porque el protocolo actual de Comero es que el personal administrativo incluso le entregue al paciente con tos, o sea, con síntomas respiratorios, en la sala de espera del tapabocas, o sea que te van a pedir tapabocas. Eso lo va a hacer. Y el personal, lamentablemente sí, porque bueno, Es el primer contacto dentro de la línea de ruta del usuario en la institución. nosotros en primera instancia pensamos, bueno, va a ser un uso excesivo, pero en realidad el paciente con síntomas respiratorios tiene que tener tapabocas inmediatamente. Entonces, bueno, se decidió que sí, el administrativo pregunta o lo ve tosiendo y cualquiera de nosotros lo ve tosiendo, le tiene que dar el tapabocas y le tiene que ser ahí, que se distancie, que se distancie. Entonces, bueno, te va a pasar con tapabocas común. claro. El N95 tiene que estar justificado. Porque el tapabocas común, aparentemente van a empezar a fabricar, va a haber, pero el N95 en principio tenemos poco y no hay. Sí, no hay plazo tampoco. Perdón, ¿que el administrativo va a estar de tapabocas atendiendo? No, porque en realidad una de las recomendaciones también de la planta física también sea esa, que el administrativo, la persona que tenga el primer contacto con la persona y lo reciba y bueno, y procesa el pedido, la institución tiene que ponerlo en un lugar donde haya una barrera que sea de vidrio o acrílico y bueno, y desde ahí comunicarse. Pero, sí. Sí, tienen, pero ellos manifiestan que ese vidrio vive certificado ya desde que antes que apareciera el coronavirus, que la gente se acerca demasiado porque creen que no nos escuchan y permanece. Bueno, se tendrá que intensificar la limpieza. Por eso ya lo plantearon que precisan tapabocas porque son la primera línea de atención. Por eso. Adri, hablando de eso, del tema de cuando es uno y el resto, por ejemplo, el administrativo con la gente que viene. Lo mismo nos pasó en CTI con el planteo de la visita del médico y su familia. Claro. Que es un tema. Están viendo implementar el informe telefónico, yo qué sé. Pero en principio, el primer encuentro de la familia, o sea, viene el informe y después pasa la visita. Es como raro que habían planteado inclusive que se había hablado con Cardoso de hacerlo en el pasillo, porque viste el lugarcito que tiene allí el profesor médico, que está cerrado, no tiene ventilación, nada. Es como raro también estar hablando con una persona a 1 metro, a lo grito, de una situación clínica de familiar. Es horrible. Pero el planteo era, o lo que no lográbamos resolver, era si el médico se tiene que poner tapabocas, que también es como raro, porque además, sabiendo que ingresamos un paciente ventilado o no importa, con una sospecha probable, si está diagnosticado más todavía, pero ponerle que sea sospecha, obviamente que la familia son personas que van a estar seguramente también contagiadas, pero el informe también se los tienen que dar, entonces es como medio rara esa parte de que no sé cómo se va a manejar. Eso todavía estaba en revisión el día de hoy, porque ¿qué pasa? Los familiares que acompañan al que viene son el contacto directo que tienen. Seguramente en ese caso lo que podrían hacer, y estos son todos planteos. Nada concreto, ¿no es cierto? Es que en realidad se vayan y el informe o lo que pueda hacer sea por otro medio. Claro, porque que venga con la persona ya tuvo contacto, ya es una fuente de... Lo que se puede hacer es hablar y que el informe ellos y en realidad para la casa, ¿no? Que ni vengan, en 14 días ni vengan. Eso creo que es un poco la idea también. Eso es un problema que va a tener que resolver el servicio porque probablemente esas personas que están probablemente contagiadas no deberían entrar. No deberían. Claro. Entonces el servicio capaz que tiene que hacer un protocolo de que hacer un mes pasando hoy de mañana estuvimos medio ahí para ir viendo, pero la idea general es que partiendo de que esa familia no debería llegar al servicio. Que no llegue, que directamente se vaya a su casa y por los 14 días que ni aparezca. Claro, eso va a correr para todos, porque tenemos ingresos de pacientes respiratorios que no han tenido contacto, que sea
también marcarte con esa cosa de la duda, porque después lo que está en claro es mucho más fácil, porque sabemos que tiene, sube, la realidad que siempre, el tema es que está en la duda. Yo creo que es un caso que... Bueno, viste que uno de los criterios ahí te dice que en realidad, que ante la sospecha de que... Claro. O sea que ustedes tienen que hacer en el servicio un protocolo, está reuniendo siempre un grupo de directivos que están prácticamente todos los días reunidos, por lo tanto, en el servicio sale el protocolo, se sube a la parte de dirección y ahí se aprueba. Pero es como medio específico, me parece que hacerlo para el servicio y ya desde todo el mundo se entere, ¿no? recortó la visita, ya no tenemos un solo horario, antes que aparecieran los casos. Y de a uno, o sea, organizar eso para todo, como para equilibrar un poco la entrada y la salida de gente. Claro. Sana igual, pero bueno, está. No, pero está bien. Seguimos porque tenemos 30 minutos. Bueno, dentro de las áreas de internación con los pacientes, además de las precauciones estándar, todas las personas, incluidos miembros de la familia, visitantes y trabajadores sanitarios, debemos aplicar las medidas o precauciones de contacto y gotitas en este tipo de usuarios, o confirmados o con sospecha, ¿sí? Y esto va acompañado, por supuesto, de acuerdo a las cartillas de las recomendaciones del Ministerio, que todas las conocemos. Una consulta. Sí. En el hospital de día, sí. Sí. Que también viene a veces acompañado, usualmente es un acompañante por paciente, lo derivamos nosotros, si está con síntomas respiratorios, ¿hacia dónde lo derivamos? La consulta de domicilio. La consulta de domicilio. No, el paciente o el acompañante. Puede ser el acompañante, puede ser el paciente, puede ser tenemos una sala de espera al lado, que hoy habían 15 personas esperando. Abrimos, separamos, ¿no? Pero igualmente... Es mandarlo a la casa. Eso. A la casa que llama que a domicilio. La pauta es la misma. ¿Está bien? Entonces, si el paciente lo ve que está con signos de alarma, lo vas a mandar a la emergencia. Si está bien, pero con tos, lo mandas a la casa que llama el médico a domicilio. Como que le hacen el triage. Claro. Bien, bueno. Entonces a los pacientes los vamos a colocar en una habitación, preferentemente que sea individual, con una ventilación adecuada. Esto es importante, que el ambiente donde se mantenga el usuario, tanto en cuando esté ingresado o en el domicilio, tiene que estar ventilado. Cuando no hay habitaciones individuales, se va a disponer de realizar el aislamiento por cohorte, con una distancia mayor a 1 metro, ¿tá? Entre unidad y unidad. Y deben de reducirse, como estaban hablando ustedes recién, que era lo que recién se estaba diciendo, el número de visitas y del personal al mínimo necesario, ¿tá? Incluyendo mismo el personal que lo va a atender al usuario también. Ambiente ventilado, ¿ventana abierta, puerta cerrada? Sí. Sí, es así. En invierno no sé cómo va a ser, pero a ver si puede mantener la ventana abierta. Disfrazada. Hablando, volviendo un poco a lo que son el equipo de protección personal, hay una secuencia, esta cartelería va a ser impresa y se va a distribuir en todos los servicios. Hay una secuencia de colocado y de retirado. Por supuesto que tiene todo un porqué. Las letras son muy chicas, no las van a ver, pero van a ver que han cambiado en algunas cosas, si bien las imágenes les pueden ser familiares porque las hemos visto en otra cartelería. Hay algunas cosas que se cambió, en realidad esto era de la OMS y de la OPS, estaban en inglés, y Silvia Guerra lo que hizo fue traducirlas y agregarle algunas cosas, le hizo algunos cambios, ¿tá? Así que bueno, en realidad después hay que verlo porque en la parte de la secuencia de la retirada, entre equipo de protección personal se tiene que aplicar alcohol en gel, por ejemplo el frotado de alcohol en gel en las manos, ¿tá? Noelia sabe eso. Con el personal de salud, entonces, promover su uso racional, correcto y constante de la protección personal disponible y adecuada, ¿tá? Y además de la higiene de manos. De ser posible establecer los cohortes de personal, ¿tá? No estamos hablando del paciente, estamos hablando del personal. Esto es, yo determino dentro de lo que puedo
a un funcionario, a una persona que va a atender ese paciente, preferentemente en forma exclusiva. Por supuesto sabemos que la realidad muchas veces no es así, pero preferentemente y dentro de las recomendaciones está que el personal sea exclusivo para este tipo de usuarios, ¿sí? Y si no, bueno, dentro de las precauciones estándar tenemos eso que, bueno, empezamos por lo menos contaminado y llegamos a lo más contaminado, sabiendo que va a ser un aislamiento de gotita y de contacto. Y hay veces que se puede llegar a convertir en aéreo, ¿sí? La mascarilla N95. Este es como un capítulo aparte, justamente por lo que estaban hablando recién. Que hay controversias, que la bibliografía dice una cosa, las recomendaciones dicen otra, la gente quiere otra, y entonces ahí nos va a llevar a la mala utilización del recurso y bueno, y en realidad eso amerita más confusiones. Y no se olviden que replicamos conductas, o sea, que lo que nosotros hacemos o querramos hacer, porque nos parece que, después tenemos un personal atrás que nos está mirando, y nosotros no podemos ir a exigirle algo que lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, debe tener buena transpirabilidad con diseño que se colapsa contra la boca, que no se colapse contra la boca y que pueden o no tener una válvula de expiración. Los respiradores o máscaras, bueno, la idea es que sean desechables y que en cada uso se descarten. Y deben de ser retirados luego que yo salgo de la habitación del paciente. Si bien yo me voy a retirar el resto del equipo de protección personal dentro de la habitación, la máscara debe de ser fuera cuando me retiro. Tanto la quirúrgica como la N95, ¿se entiende? Que la máscara quirúrgica o el respirador, a excepción del resto de los equipos de protección personal que yo me lo voy a sacar, descartar o reprocesar dentro de la habitación, la máscara tiene que sacarse fuera de la habitación, ¿tá? La N95 que viene en el kit, eso se puede borrar. Claro. Y ahí está dentro de lo que es la conservación la conservación. Lo ideal es que vaya dentro de una bolsa de papel, la N95. Farmacia va a comprar, creo que va a incluir bolsas de papel. Está. Una pregunta, porque están surgiendo de nosotros CTI, preparándose para el manejo de este tipo de pacientes, es alargar la vida útil de la N95 con la cobertura de una máscara con un tapabocas por fuera. También, eso también está. Eso es así. Sí, es así. ¿Se entendió? La N95 que es un respirador y arriba una máscara quirúrgica. Lo que queda contaminado es la máscara quirúrgica. Entonces se descarga la máscara quirúrgica y el respirador se recicla. En el caso de que pudieran venir las faciales de los cascos, en realidad no necesitarían el tapabocas quirúrgico, porque cubre hasta abajo de la N95, en el caso de que tuviéramos no. A mí me parece que no. A mí me parece que no. La máscara quirúrgica tiene una función que la N95 y la máscara, las dos. Ah, tú me dices las dos juntas con la no precisas la mascarilla común encima del N95, porque no se va a contaminar porque tienes lo que te cubre de la mascarilla facial. El tema ¿cuál es el tema? El contacto que yo voy a tener al retirarme todo, la secuencia de ¿no? Yo voy a tener que ser muy consciente de todos los pasos mecánicamente como los voy haciendo para no tocar esa máscara contaminada, porque si no en realidad ahí sí la tengo que descartar, no me sirve de nada guardármela en el bolsillo si ya la toqué y está toda contaminada. Entonces por supuesto que antes de retirármela descarto la mascarilla quirúrgica adentro, pero yo tengo que tener la higiene de manos antes de salir de la habitación o la desinfección con alcohol en gel para poder agarrar. Claro. Me lavo las manos y lo último que saco fuera de la habitación la guardo. ¿Y la N95 cuánto tiempo? Bueno, ese es un tema no menor. El periodo se puede permanecer la N95. En realidad hay diferentes bibliografías que te dicen que en este momento hasta que se humedezca, que no se pueda volver a usar, se rompa, pero en realidad lo ideal es que se guarde y se utilice. Hay gente que le pone una semana, hay gente que lo utiliza por más, es hasta que cumpla, se termine de usar. Sí. Ten condiciones que no la puedas llegar a usar más, pero como estamos,
Y la guardamos en la bolsita de papel y después... La rotula con tu nombre. Puede ser algo el sillo o el servicio que ponga un contenedor que se deposite ahí también. Bueno. Y bueno, sí, puede ser. Digo esto porque no todos los servicios y no todos tenemos la posibilidad de tener un local, de tener ¿no? un lugar para el contenedor y tener un espacio para poder guardar nuestras cosas personales. Lo decimos a modo de que, bueno, que cada servicio verá cómo lo implementa, pero en realidad la idea es que queden cerradas. ¿Para qué lo usan? Para aislamiento, un poco de aislamiento aéreo hay, ¿no? Han tenido aislamiento aéreo. Poco. O sea que no hay mucha experiencia. Cuando fue la H1N1, al principio sí usamos y las condiciones por eso es un tema de guardar y las reuniones anteriores de la banda de la reunión anterior que fue el otro día, lo de la banda, que se iba a descartar solo en la bolsa roja para lavarla. Hay una bata que se puede reutilizar. Sí, la bata impermeable que se utiliza para la toma de la muestra. Porque esa no se descarta, esa se, claro. El kit viene con la bolsa roja y el kit de la bata. ¿Qué bata es la que usan? La impermeable. Pero se pueden volver a lavar y se reutilizan. Se está haciendo. Se hace y funciona. Bueno, y en el 95 se va a usar ante estos procedimientos también. Esto ya lo dijimos. Nada que estos son los procedimientos en los cuales la N95 va a estar como más requerida, ¿no? Que esto ya un poco ya lo mencionamos. El aspirado, la intubación traqueal, la toma de muestra del hisopado nasofaringio o faringio, la ventilación no invasiva, la traqueostomía, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación manual antes o después de la intubación, la broncoscopía, oxigenoterapia de alto flujo o la nebulización. ¿Está? Una pregunta de la habitación. Dime. Nosotros tenemos infractores. Sí, centralizado. Están siempre prendidos. ¿El aire acondicionado? Hay que apagarlo. No. Eso acá porque justamente lo vemos con el doctor. El aire exterior debe permanecer, si tenemos pacientes dentro del CTI, prendido. Y quien lo vaya a apagar tiene que avisar al CTI que lo van a apagar. Y esto digo, beneficio para la parte de oncología que a veces nos pasa que tienen mucho Claro. Los aire acondicionados de cada box deben permanecer en lo posible apagados para que no genere otro tipo de expresiones diferentes que interrumpan el flujo de aire que sale por los extractores. Eso fue lo que hoy estuvimos conversando con el doctor en principio y bueno, con Amarilla también, porque ellos son los que a veces a pedido de los servicios van, apagan o prenden. Claro. Sí, a veces el aire central lo manejamos nosotros en el sector, pero la salida del aire no. Bueno, con el ambiente se debe asegurar la limpieza y desinfección ambiental. ¿Tá? Se realizan entonces de manera consistente y correcta la completa limpieza de las superficies ambientales con agua, detergente, aplicando desinfectantes de nivel hospitalario de uso común. Esto es hipoclorito y alcohol al 70. ¿Tá? Así que bueno, si yo voy a manejar un aislamiento por gotita y contacto con este tipo de pacientes, este tipo de limpieza y asegurarme de que sea con este tipo de productos está correcto y recomendado. ¿Sí? Y bueno, y por supuesto que hacer énfasis en lo que son las superficies de alto contacto, como lo dice ahí, que son las barandas, las mesas, los pórticos de las puertas, las llaves de luz. Bien. El personal de servicio, los auxiliares, ¿van a tener una comunicación o un... También, pero ya igual se va a reforzar, eso se va a hacer. El personal de limpieza para hacer este tipo de habitaciones lo va a manejar como un aislamiento de contacto. Como un aislamiento de contacto principalmente. Entonces va a dejar todos los insumos que deja siempre en un aislamiento ahí adentro y se va a manejar con el mismo equipo de protección personal. Pero se le va a agregar las gafas y el tapaboca. ¿Tá? Entonces, todo auxiliar de servicio que yo vea que va a hacer este tipo de unidades o este tipo de aislamiento, se le agrega o yo debo de verificar y controlar que tenga esos dos insumos para, si no los tiene, se los brindo, se los conseguimos. Pero tiene que tener esto también.
Los procedimientos de lavandería y limpieza, los utensilios de servicio de alimentos y eliminación de residuos hospitalarios deben realizarse de acuerdo a los procedimientos de ruta como tienen acostumbrados en las instituciones y según el decreto que está vigente. ¿Tá? Los instrumentos utilizados en las exploraciones de los pacientes, como los estetoscopios, los termómetros, deben desinfectarse con una gasa o torunda de alcohol y con alcohol al 70. ¿Tá? Y en el caso de materiales reutilizables, embolsarlo sucio y trasladarlo a la brevedad a la central de esterilización o el centro de materiales, en nuestro caso, para su reprocesamiento. Con respecto a la limpieza de superficie, lo que son monitores, teclados, mouse, teléfono y todo eso, alcohol isopropílico que lo destruye menos, digamos. Bueno, sí, no, eso igual, el alcohol isopropílico, eso sigue igual. Porque eso lo habíamos estado causando el sábado. Bueno, esto es lo mismo que se presentó para lo mismo que hemos visto ayer en el cuadro anterior, pero esto es para la sala, la habitación del paciente, lo mismo. El rol, tanto del personal de salud, el personal de higiene, ¿tá? Cuando ingresa, qué equipo requerido tiene que tener puesto, tanto en el triage y en las salas administrativas también. El traslado del paciente dentro del centro asistencial es recomendable evitarlo, por supuesto, que se va a optimizar lo más que se pueda de hacer su traslado, y en caso de ser necesario se sugiere brindarle ciertos equipos de protección personal, y a este paciente le vamos a poner una máscara quirúrgica y por supuesto que además de eso se mantendrán las precauciones tanto de gotita como de contacto al traslado del paciente. En otros lugares, mirando imágenes, han logrado tener cápsulas para llevar a los pacientes de acrílico, tan buenísimas. Ojalá nosotros pudiéramos tener. Sí, va el paciente en su camilla y tiene toda una cápsula de acrílico y van los enfermeros todos vestidos. Está muy bueno. Bueno, el traslado de la ambulancia. Esto es un poco el protocolo que se terminó de realizar ayer, que es más que nada para los choferes, que se va a poner a la brevedad para que ellos tengan conocimiento de ellos y nosotros también. Ellos en realidad tienen que tener dentro de la ambulancia cierto equipo también de protección personal y ciertos requerimientos de cuándo usarlos, sí o no. Si la ambulancia tiene ciertas condiciones de que se pare el vidrio del paciente al chofer, no se requiere, pero si no es así, sí lo tienen que llevar la mascarilla y por supuesto que si tiene contacto con el usuario al bajar y ayudar al enfermero en el traslado del paciente, también se va a poner la sobretúnica y los guantes, ¿sí? Y además de todo eso, tanto para los móviles de domicilio como el médico que va a los domicilios, la idea, y estamos camino a eso, que se deje también, si ya no están, el tupper con un kit que tenga las toallas, el alcohol al 70 y que en cada vuelta del domicilio haga un repaso también de toda esa superficie también, ¿tá? Dentro de los móviles. Esto no lo van a ver, pero después lo vamos a difundir para que lo tengan. Está muy chico, pero bueno, es más que nada cómo actuar un familiar. Esto es para la gente de los domicilios más que nada, pero también para que nosotros estemos informados de cómo actuar con un familiar enfermo por el virus, cómo nos manejamos en nuestro hogar. En realidad lo que establece es como una ruta de lo que se pide para este paciente que tenga dentro de lo posible, si lo puede, si tiene ciertas condiciones, una habitación individual. El paciente dentro de su casa queda aislado, preferentemente si puede tener un baño exclusivo para él, y si no, hay recomendaciones de que en la entrada y en la salida, de la llegada al baño, tiene que ser con equipo de protección personal, la higiene antes y después de cuando va, esto ejemplo en el baño, y después con los utensilios personales también, tienen que ser individuales, se higienizan y se lavan de la misma manera, con con agua, jabón, así como también la ropa de cama y la ropa del paciente, con una temperatura del agua de 60 a 90 grados también, y con un detergente para lavado de ropa convencional también suficiente. Y bueno, eso es un poco lo que recomiendan, o por supuesto que todo lo que es vaso, plato, cubiertos, el mate, todas esas cosas dentro de lo que mantengan y tengan, todo tiene que ser en forma individual, ¿sí? Y bueno, después está muy buena la lectura, y aparte habla del descarte de los residuos, como tiene que ser, y bueno, y con todos los utensilios como tiene que mantener, ¿sí? Y bueno,
Eso era un poco lo que queríamos mostrarles hoy. Por supuesto que